Bueno, como les informábamos, esta mañana nos acompaña Luis Reyes, economista, fue director general de presupuesto y con él siempre tenemos forma de abordar temas de la economía dominicana y mundial de forma interesante. Buenos días, licenciado. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Oscar. Buenos días, Freddy, Joana. Buenos Un días, placer estar con Dani, ustedes de nuevo. Gustavo, que están Dani, en Super también. Dani y le los demás, saludan. que no tengo oportunidad de identificarlo desde Qué aquí. bien se ve usted en ese asiento rojo. Muchas gracias. Combina con la corbata. Sí, con tu corbata. Mire, licenciado, comencemos por la economía dominicana, global, la situación Freddy lo comentaba en los temas internacionales, un poco la situación de incertidumbre que vive la economía global a partir de lo que sucede en los Estados Unidos. Denos su particular perspectiva de lo que usted entiende está pasando en el mundo y puede ocurrir o reflejarse en la República Dominicana. Bueno, tal como usted señala, yo creo que la palabra que puede definir lo que está pasando en términos económicos en el mundo hoy día es incertidumbre. Incertidumbre porque la perspectiva de la economía mundial, particularmente de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, no es tan clara. Lo que esperan la mayoría de los economistas, e incluso así lo reconocen las principales autoridades del gobierno de los Estados Unidos, la ministra del Tesoro, particularmente Janet Yellen, es que el tema inflacionario es un tema más trascendente de lo que ellos se imaginaron y que va a requerir mayores esfuerzos por parte de la FED, del Banco Central de los Estados Unidos, que aumentó la tasa de interés recientemente de una manera sin precedentes en los últimos años. Y hay que ver lo que va a ocurrir entre julio y septiembre, porque se espera que la FED ajuste de nuevo la tasa de interés al alza en este mes de julio y posiblemente de nuevo en septiembre. Eso fue lo que anunció Jerome Powell, el presidente de la FED, durante su última comparecencia en el Congreso, que esperaríamos por lo menos 3 o 4 ajustes de la tasa de interés. Para que tengan una idea, la tasa de interés en los Estados Unidos para préstamos hipotecarios saltó de 2.5% a 5 o 6% luego del último del ajuste que recientemente hizo la FED hace apenas un mes. La FED ajustó la tasa de referencia de .75. La llevó a 1.75. A 1.25. 1.25. A 1.25. De 0.50 que estaba. Así. Entonces, eso le da una idea a ustedes del impacto que puede tener el ajuste de la tasa de interés del Banco Central de los Estados Unidos, que prácticamente aumentó en 200%, 150, 200% la tasa de interés solamente en el sector hipotecario en los Estados Unidos. Y eso no es más que resultado de las tensiones inflacionarias. ¿Y cuál es el problema que hay? Que las tensiones inflacionarias tienen dos componentes. Tienen un componente de naturaleza monetaria, aceptado ya por las principales autoridades económicas de los Estados Unidos. Hay un excedente de liquidez en la economía que hay que eliminar, y hay un componente exógeno que viene dado por aspectos tales como la guerra Rusia-Ucrania y todo el trastorno que ha provocado esta situación, tanto en los mercados de cereales como en el mercado del gas y el petróleo. Entonces, esas presiones inflacionarias, para cortarla, por lo menos las que son de origen monetario, se van a requerir esfuerzos adicionales. Y ya los organismos internacionales han dicho cuáles son las tendencias esperadas de los precios de los commodities de aquí a fin de año y en el año 2023. Lo que ha dicho la FAO es que la situación de los efectos de la guerra Rusia-Ucrania van a ser más permanentes en el tiempo y que se espera que todavía en el año 2023 hayan presiones inflacionarias. Entonces, el tema inflacionario es un tema que va a durar y como resultado, las políticas monetarias, tanto de los Estados Unidos como de la Unión Europea, y en el caso de República Dominicana también hemos visto el ajuste que ha estado haciendo el Banco Central, que tiene su situación particular, eso se va a mantener. Entonces uno dice, si la economía de los Estados Unidos enfrenta una situación como esta y puede comenzar a entrar en una situación recesiva a fin de año
o a principios del año 2023, cuál es el impacto que eso va a tener para la economía de República Dominicana. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que estamos observando. Vamos a ver algunos de los posibles impactos. Quiero comenzar con el tema de lo que sería el impacto de ese incremento en los tipos de interés. La última vez que la FED se vio abocada a incrementos tan importantes, y como lo que se proyectan incluso, con el mismo contenido de combate a la espiral inflacionaria, fue a los primeros años del gobierno de Ronald Reagan, hace 40 años. Hace 40 años. Eso generó, a nivel de escalada de los tipos de interés de las deudas públicas de Latinoamérica, lo que se llamó la década perdida prácticamente, porque hubo el origen de la crisis de la deuda latinoamericana en los años 80 está ahí, radica allí. Una economía como la dominicana hoy, que tiene tanta deuda, 90% de su deuda está colocada en bonos, que se van a ver afectados cuando se haya que emitir renovaciones por el incremento de los tipos de interés. La época de República Dominicana colocando sus soberanos a 5 y 6% parece que no están por venir nuevamente. ¿Cómo ese impacto del incremento en los tipos de interés de la deuda dominicana se va a sentir en las finanzas públicas a partir de cuando salgamos a emitir deuda nuevamente? No, pero no, ¿cómo se va a sentir? ¿Cómo se está sintiendo? El Ministerio de Hacienda acaba de colocar 70,000 millones de pesos de instrumentos de deuda del gobierno dominicano a una tasa de 12, 13%. Sí. Y por otro lado, ha colocado en pesos. En pesos. Bueno. Y en dólares. Pero estaba colocando 9. Y en dólares colocó a 7 y tanto por ciento. Entonces, 200 puntos base. Ese es el inicio de lo que va a pasar en los próximos años. Tal como usted señala, a medida que vayamos teniendo vencimiento, ya que ir renovando la deuda, pues veremos el impacto en unas cuentas fiscales donde en el presupuesto actual ya el pago de los intereses de la deuda representaba el 25% del total del gasto. Entonces, y un poco más del total de los ingresos. Entonces, una situación como esa va a plantear de nuevo el problema fiscal, posiblemente mucho antes de lo que nosotros teníamos previsto. Ha dejado el gobierno entre los subsidios que mantiene el gobierno y el pago de los intereses el próximo año va a ser un tema trascendente, va a ser una discusión importante, porque si se retira el subsidio, entonces vamos a generar inflación. Y aquí quiero hacer esta aclaración. Para los inversionistas... Café Santo Domingo, licenciado, por favor, para que no se desfríe. Míralo ahí, Carolino le ofrece su Café Santo Domingo. Muchas gracias. Siempre elegante. No disculpa el modelo, estamos tratando de cambiárselo por algo mejor. Siempre elegante el modelo. Muchas gracias. Salud. Salud. Saludos los compañeros Dani, Oli Gustavo, también tomamos un cafecito ahí caliente. Así es, activo. Sí, digan. Le decía que para los inversionistas institucionales, para los expertos, mantener tasa de inflación elevada es un problema, porque entonces se exigen rendimientos reales, es decir, rendimiento en términos de tasa de interés por encima de la inflación. Por tanto, para cortar las tasas a las que colocan el gobierno, los instrumentos de deuda pública, será necesario bajar la inflación, y no se va a bajar la inflación en 2 o 3 meses. La inflación va a tomar posiblemente más de un año, y no será hasta fines del próximo año que nosotros podamos tener de nuevo tasas de inflación que converjan hacia lo que ha sido la tasa de inflación de largo plazo, que está establecida como meta en el programa monetario del Banco Central. En Estados Unidos están hablando... Es decir, Luis, perdón, sí. Es decir, que la receta que el gobierno está aplicando, o que el Banco Central aumentando la tasa de interés, ¿es correcta en el momento? Pero no cabe la menor duda. Déjenme explicarle algo, darle estos datos. El Banco Central, la tasa de política era 4% en noviembre y la llevó hasta 6.50 recientemente. Y eso hizo aumentar las tasas de interés destinada al comercio de 8% al 10%. La tasa de préstamos hipotecarios pasó de 9 a 11% y la tasa de consumo pasó de 14 a 16, 17%. O sea, le dio un buen empujón las medidas que adoptó el Banco Central. Sin embargo, durante el periodo enero-junio, la tasa de préstamo, el monto de los préstamos aumentaron
en 120 mil millones de pesos. Y eso, si usted lo anualiza, dice que tendríamos un crecimiento de 240 mil millones si no se adoptan medidas. Y eso son cifras extraordinarias. Lo más grave, eso se produce en un escenario en el cual las captaciones de los bancos comerciales solamente fue de 75 mil millones. Es decir, que la economía, y a pesar del esfuerzo que ha hecho el Banco Central de haber sacado de circulación, como nosotros decimos en términos técnicos, esterilizado unos 160 mil millones de pesos durante ese mismo periodo, la tasa de préstamo creció fuertemente. Lo que quiere decir es que pueden haber presiones inflacionarias significativas si el Banco Central no sigue eliminando el exceso de liquidez que había en la economía y que permitió que se le diera ese empujón a la economía dominicana en el año 2021. Porque claramente ahora ya no aplica esa... Todavía crecimos bastante en el primer semestre del año. Licenciado, y si la guerra abruptamente se detiene, un alto al fuego, ¿permanecería ese estado de situación económica en el mundo? Es que hay una serie de cosas que no solamente dependen de la guerra. Por ejemplo, están asociadas a la guerra. Todo el tema de las medidas que adoptaron los gobiernos occidentales contra Rusia, referente a las exportaciones de petróleo, a las exportaciones de fertilizantes, que es uno de los problemas más importantes para explicar el comportamiento de los commodities. Rusia es el segundo exportador más importante de fertilizantes del mundo. Entonces, el hecho de que Rusia, debido a las medidas adoptadas, no pueda exportar esos fertilizantes, va a afectar el rendimiento de las cosechas y esa es una de las razones que explica por qué se espera que se mantengan presiones inflacionarias en los cereales en los próximos años, porque los países en vía de desarrollo, sobre todo africanos, no tendrían acceso a fertilizantes en la cantidad y en la oportunidad requerida para poder mantener las cosechas, los niveles de producción de años anteriores. Licenciado, Estados Unidos están hablando de estanflación. Así es. Es un proceso de... Una combinación. Inflación y contracción económica de la mano. ¿Qué representa? ¿Puede representar eso como amenaza para la economía dominicana? Que el principal socio comercial, el principal emisor de turismo para la República Dominicana, se encuentre en una situación de contracción económica y de inflación que evidentemente reduce y afecta los presupuestos de toda sus 330 millones de gente. El vínculo de la economía dominicana con la economía de Estados Unidos es tan cercano que a uno le asusta pensar que haya un proceso estanflacionario en los Estados Unidos. Yo decía al inicio de mi intervención que sectores como el turismo y zonas francas manifiestan desempeños realmente muy favorables actualmente. Y esos desempeños estarían amenazados en una situación como esta. Si la economía de los Estados Unidos se estanca, pues lógico que vamos a recibir menos turismo y va a haber menos demanda para las zonas francas nuestras. Entonces, si esos son los sectores más dinámicos que tenemos, si la autoridad monetaria no puede ejercer una política monetaria favorable a estimular el crecimiento de la economía y el gobierno tampoco tiene las posibilidades porque está cogotado con la situación de los subsidios por una parte y el pago de los intereses, más situaciones internas que se dan dentro del gobierno, que es los bajos niveles de inversión. A la fecha, señores, cortado prácticamente a junio, el gobierno solamente ha ejecutado el 31% del total de gasto que tiene contemplado en el presupuesto de este año para gasto de inversión. Y eso es realmente no entender lo que está pasando, porque el gobierno debió de acelerar ya hace mucho el gasto de inversión para poder compensar. ¿Cómo hace? ¿No tiene dinero? Está teniendo, por ejemplo, solamente para mantener el subsidio de los combustibles, ha tenido que buscar 22 mil millones de pesos en lo que va de año. No, pero déjeme decirle algo. El gobierno, la misma inflación que se ha estado generando, amplía la base imponible. Y eso ha ayudado en buena medida a que los ingresos del gobierno superen por mucho lo proyectado en el presupuesto. Y eso con eso es que se están pagando básicamente los subsidios. Pero además, si uno revisa las cuentas fiscales, el gobierno tenía hace apenas un par de semanas, la última vez que revisé las estadísticas disponibles, más de 100 mil millones en caja.
el problema del gasto del gobierno no tiene que ver con eso, y eso es lo importante. Eso es lo relevante, que es un problema de ineficacia del gobierno en la ejecución. Pero eso La ejecución supuestamente presupuestaria al día de hoy debió estar ¿en qué orden? ¿Eh? en 50%. ¿Perdón? No, que Dani La pregunta ejecución ¿a presupuestaria qué debió orden? estar por dónde? ¿50%? 31% la inversión. Debió tener el 50, que es la mitad Debió del tener año, un semestre. 50%. Sí. 31%. Pero que ellos habían dicho que era un problema de manejo de unos códigos en los proyectos que había que superar y que eso ya estaban aprendidos. Cierto. Esa fue la explicación que se dio a fines del pasado año. Sí. Y recordemos lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que se hizo? Que eso es todo un tema a discutir. Porque eso se registró como un impacto en el crecimiento, como si realmente la inversión se hubiera ejecutado. Y lo que hizo el gobierno el pasado año fue tomar 60.000 millones que quedaban a octubre, ejecutó lo que pudo y lo otro lo transfirió a diferentes instituciones para que a través de fideicomiso pudiesen gastarse este año. Eso aparece como gastado, pero en realidad muchos de esos recursos todavía pueden estar en caja. Y me temo que este año va a ser lo mismo. O sea, que dinero hay para invertir. Claro que hay dinero y proyectos hay para invertir. Hay una incapacidad del gobierno en la ejecución presupuestaria, en el gasto de inversión. Esa es la realidad. Y eso Ahora, si el llega- gobierno interviene en la economía en esos términos, con 100, 150 mil millones de pesos en inversión, eso también va a afectar entonces la inflación. ¿Qué va a tener que hacer el Banco Central para recoger esa liquidez del mercado? No, porque esos recursos que ya el gobierno, están fuera del sistema. Fuera del sistema. Pero y no deben- están en la economía, no están circulando en la Bueno, economía. no están circulando en la economía y generarían alguna presión adicional porque la demanda agregada claramente aumentaría en este momento. Pero ya eso es un tema del Banco Central y del gobierno, ponerse de acuerdo en términos de coordinación de política, ¿dónde quieren situarse ellos? ¿Hasta dónde yo quiero dejar caer el crecimiento de la economía versus la inflación que me va a generar? Y eso es un tema de coordinación de política que Pero uno- parecería que lo están haciendo muy bien, porque la economía, parecería que hasta ahora lo están haciendo bien, porque la economía está creciendo. No, la economía podría estar creciendo como resultado de la inercia que viene desde el año pasado y de esos niveles que se mantienen. La pregunta que hay que hacerse es si eso se va a mantener en los próximos 6 meses o se va a mantener el próximo año. Recordemos que en la medida de política, tanto fiscal como monetaria, el efecto uno lo ve varios meses después, rezagado. Esta medida de política monetaria que se adoptan ahora, uno ve el efecto 6 meses, 9 meses después en su totalidad. ¿Y por dónde Es decir, anda la que el banco- inflación en este momento? ¿Perdón? ¿Por dónde anda la inflación en este momento? 8 puntos y tanto, anualizado 9.48, 9.5. No llegamos a 10 y todavía. eso es lo que el Banco Central está tratando de evitar, de tener proyecciones de inflación anualizada que superen el 10%, porque le va a seguir metiendo presión, repito, a la tasa de interés, y en la medida en que ajustamos la tasa de interés, lo que estamos haciendo es que tenemos menos posibilidad de crecimiento. Y el Banco Central no creo que sea su propósito llevar a la economía dominicana a una situación de estancamiento, pero excepto que la economía de los Estados Unidos entre en una situación de recesión y entonces eso nos arrastre. Pero no que el banco provoque eso. Lo que sí podría provocarlo es que el gobierno, en una situación donde el Banco Central está apretando la política monetaria, está disminuyendo la demanda agregada, entonces el gobierno tampoco pueda gastar. Y si hay una recesión en Estados Unidos, disminuye el turismo, disminuye las exportaciones de zona franca, claramente que entonces nosotros vamos a tener una recesión que puede profundizarse mucho más de lo que las condiciones ahora mismo nos están planteando. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Gracias por su tiempo en esta mañana, sus interesantes observaciones. Gracias a ustedes Esperemos como tenerlo siempre. pronto nuevamente por Un aquí. placer estar con ustedes. Gracias a ustedes por habernos acompañado hasta este momento desde aquí Color Visión. Compañero Dani, Gustavo y el equipo más ampliado con Wendy, Mayované y José María se integran para continuar desde la Super 7 a 107.7 y en televisión con hoy mismo la Super 7. Desde aquí Color Visión hasta mañana a las 5. Hoy mismo la Super 7, un espacio diferente, oportuno y veraz, profesional, objetivo y de total credibilidad. Hoy mismo la Super 7, de lunes a viernes de 5 a 11 de la mañana. Hoy mismo la